Vale, pues ya estamos, ¿ok? Vale, Bueno, pues antes de nada, sí, si te presentas te presentas un poquito, nos dices tu nombre, tu edad, dónde vives y dónde has estudiado, sobre todo lo que nos interesa, secundaria y en el caso de que hicieras bachillerato, pues el bachillerato. Así que cuéntanos un poquito así primero como datos personales. vale, pues soy Jonathan, tengo 25 años y actualmente vivo en San Agustín de Guadalix. Ujú. Y pues hice bachillerato de Ciencias Sociales y pues lo cursé en el Instituto Cortes de Cádiz en el Molar. Ujú. Estudiaste en el Cortes de Cádiz del Molar. El otro día no sé si fue con la última que hicimos entre la experiencia con Guadalupe, pero lo mencioné, ¿no? Que es curioso, que me hace muchísima gracia que casi todos, excepto con Lucía que había hecho ciencias, el resto de la gente que estáis contando de vuestras experiencias, el bachillerato que habéis seguido es el de ciencias sociales, que era un poco como antiguamente, ¿no? Es como unas letras mixtas, ¿no? Sí, Que no tiras ni, o sea, que no es ni un lado ni el otro y es curioso. Y lo hiciste en el Cortes de Cádiz, entonces. sí. Ajá. Eh, un poco así que nos cuentes tú, o sea, tú hiciste secundaria, directamente te planteaste hacer bachillerato sin, o sea, no tenías ninguna duda, o recuerdas así algo de cuarto de decir, "Uh, pues no sé si hacer bachillerato o irme a hacer una FP". ¿Cómo recuerdas ahí el momento de cuarto de eso? Pues la verdad es que el tema de secundaria la terminé por adultos porque había dejado los estudios por temas personales. Ajá, Y pues estuve un tiempo que no pude trabajar, o sea, que no pude estudiar, entonces sí, me puse a trabajar y con 18 años retomé los estudios. qué bien, Hice la secundaria en centro de adultos sí, y ahí ya con 19 años volví a bachillerato. O sea, ajá. quería seguir estudiando. O sea, mi objetivo desde el principio era hacer bachillerato y universidad. Qué bien, qué interesante, Jonathan. Yo no tenía yo esto y es súper interesante que nos cuentes esto. O sea, que tú tuviste que dejarlo y luego ya lo retomaste y lo sacaste por adultos, que Sí, siempre es un poco complicado cuando dejas los estudios volver a integrarlos, ¿no? sí. ¿Cómo viviste aquello? ¿Te resultó muy difícil o fue pan comido? Mm, Más o menos fue fácil en tanto que la mayoría de las materias las saqué por libre, Ujú, pero hubo el ámbito científico-tecnológico, que ya, es el que tiene más números y tal, lo tuve que hacer un poco pues presencial ya. y sacarlo Claro, pues yendo a clase, ¿no? Todos los días. Estuviste en el CEPA, en el Centro de Adultos del Molar, ¿no? sí, Ajá. Y ya directamente decidiste eso, que ya podías seguir, podías continuar y tenías 19 años ya cuando empezaste el bachillerato. sí. Ajá. Y te o sea, ¿cómo fue esto? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que viene ya siendo adulta para retomar el bachillerato, o sea que son muchos casos los que ya en la oficina nos hemos encontrado en San Agustín y siempre se encuentran un poco como perdida la gente de por dónde tengo que irme a un instituto que en turno de tarde, ¿cómo lo tengo que hacerlo? ¿Tú cómo te resultó ese proceso? ¿Cómo fue? Porque lo hiciste en el Cortes Pues de Cádiz, pero ¿cómo fue el proceso? sí, pues la verdad es que tenía miedo porque al ser mayor de edad, porque la Claro. mayoría de compañeros pues tenían 16, 17 años, que bueno, no es tanta diferencia de edad, pero sí que pensaba que al ser mayor de edad pues iba a suponer un problema. Pero no, en principio me aceptaron tal cual, yo quería hacerlo aquí, bueno, en Cortes de Cádiz y desde el primer momento pude matricularme y nunca tuve ningún problema por Ujú. ello. Vale, estupendo. Si alguien igual con esta situación así que de repente dejase los estudios en cuarto y por lo que sea quiera incorporarse, que nos pregunte porque las opciones están abiertas y mira, en el caso de Jonathan fue fácil incorporarse. Es verdad que dependiendo un poco de la edad, de los años que hiciera ya que hubieras terminado eso, o sea, que hay varias circunstancias que son las que marcan el a qué centro ir, hacer bachillerato, pero bueno, que es posible. En tu caso, tú tenías claro eso, que querías seguir con bachillerato porque querías hacer un grado universitario, ¿no? Sí, No lo dudaste. no, en Vale. principio no. En principio no. ¿Y cómo fue bachillerato? O sea, porque si te, es decir,
cuando además también lo hablábamos con Guadalupe el otro día, cuando se deja los estudios es como que se pierde mucho hábito, ¿no? De estudiar, te incorporas a la escuela de adultos, que como tú dices, no tuve que ir a clase a todos, solo presencialmente para el ámbito científico-técnico, ¿no? Y luego meterte un bachillerato que es así como más denso, Sí. ¿cómo te fue? Pues la verdad es que en general fue bastante bien. O sea, desde el principio, pues creo que tuve de las mejores notas. Qué bien. Había asignaturas que me gustaban mucho, como economía, por ejemplo, que a pesar de que tenía números y tal, era bastante, me gustó bastante. Ujú. Pero sí que es cierto que tuve muchísimos problemas con según qué cosas. O sea, por ejemplo, con matemáticas tuve muchísimos problemas. Tuve que ir incluso a septiembre más de una vez. Ujú. Y en lengua, por ejemplo, el tema de la sintaxis, por ejemplo, fue algo que siempre me daba quebraderos de cabeza Sí, a toda mucha gente. y entonces también me costó muchísimo. O, por ejemplo, filosofía también era una asignatura que era muy... Aunque me gustaban temas, por ejemplo, así muy teóricos, pero Ujú. la filosofía era algo que, no sé, no terminaba de entenderla. Ajá. Lo comentó Adrián el otro día también en estas experiencias, que para él una de las asignaturas más complicadas, pero quizá por eso, porque como nunca las había trabajado antes, que le costó fue filosofía. También lo mencionó como una asignatura y un poquito dificililla. O sea que evidentemente el bachillerato no fue pan comido, sino que, oye, que te esforzaste, ¿no? Mucho, Sí. pero tenía su dificultad. Tenía su dificultad. ¿Y por qué escogiste el de ciencias sociales? ¿Tenías ya claro a qué grado querías ir o cómo fue? Sí, yo quería, bueno, en principio, estando en bachillerato, mi intención era hacer magisterio. Ajá. Entonces, quería enfocarlo sobre todo a temas más sociales. Y la dificultad de ciencias en Sí. bachillerato creo que no me aportaba mucho a si luego quería hacer magisterio porque tampoco era mi intención enseñar, por ejemplo, biología o ciencias Ujú. naturales. Ujú. Sí, que te interesaba más un bachillerato, eso, pues eso, de ciencias sociales, que es verdad que además tienes la puerta abierta directa para, para después hacer magisterio. Que esto igual, como en la última sesión que tuvimos con Guadalupe no lo hablamos, pero que bueno, que todo el mundo tenga claro eso, ¿verdad? Que hay que escoger ciertas asignaturas en bachillerato, sobre todo en segundo, a la hora de presentarte a la EBAU, porque son las que te ponderan unas asignaturas ponderan para unos grados universitarios y otras para otros. Y eso es una tabla que está publicada, que publica la Comunidad de Madrid, que está en su página web y que nos pueden pedir, porque además a lo mejor es un poquito difícil como encontrarla en todo el contenido que hay en la web, entonces no, nos lo puede pedir. Vale, o sea que tu intención primera, que ahora vamos a desvelar qué es lo que has hecho y tal, fíjate, en un principio querías hacer magisterio, ¿era algo que querías hacer desde siempre o cómo es la cosa? Bueno, de pequeño lo que querías haber sido era periodista deportivo, pero ¿Así? con 14, 15 años ya como se me quitó de la cabeza. Ajá. Ujú. Entonces, a partir de ahí sí que me empezó a llamar la atención el tema de educación. Ujú. ¿Has hecho alguna formación más aparte de, o sea, quiero decir, ¿habías hecho algo, ya habías trabajado cuidando niños o habías hecho algún curso de monitor Sí. o, ajá, Sí, hice un curso de estimulación oral en niños, ujú, un curso creo que era con comisiones obreras ujú, y hice las prácticas en un jardín de infancia y ajá, la verdad estuvo claro. bien. O sea, que era algo que como que te llamaba la atención, ¿no? La educación. Pero finalmente no hiciste educación. O sea, No, que llegó el momento de ir a la universidad y decidiste no hacer educación. ¿Y qué fue lo que... Vamos a meternos ya ahí un poquito con el grado. ¿Qué es lo que decidiste hacer? en un primer momento elegí derecho como opción. Ujú. ¿Y Por- elegiste derecho? ¿Cómo, ese cambio así de magisterio a derecho, cómo fue? Pues porque es verdad que me veía muy influenciado, y la gente a mi alrededor me decía que magisterio no tenía salidas, que era solamente opositar, que entonces, no sé, al final vi como me dijeron, no, es que derecho luego puedes elegir cualquier otra vía, puedes elegir civil, puedes elegir derecho laboral, puedes elegir cualquier otra cosa.
y como que tenía más salidas y no sé, me dejé influenciar un poco por eso. Bueno, o sea que tu entorno, es verdad que magisterio, claro, magisterio es para ser profe, no tienes, quiero decir que en general, evidentemente ese es el objetivo, es poder ejercer como maestro o como maestra y para ello hay que opositar, o sea, eso está claro. Es verdad que se ve más limitado, pero porque es que es el objetivo, ¿no? El Sí. magisterio no tiene otro objetivo más que eso, que ser profe. Y entonces dijiste, bueno, pues derecho, que puedo a lo mejor, ¿no? Como se me abren más posibilidades. Sí. Vale. ¿Y dónde empezaste a hacer derecho? La autónoma. La En el Autónoma aquí SECE. en Madrid. Ajá. Vale. ¿Tuviste la EBAU antes de que nos metamos ya otra vez en así como a desmigar esto de derecho, que no terminaste de hacer y ahora lo vamos a contar, ahora nos lo vas a contar, pero la EBAU, ¿cómo la recuerdas tú que ahora está la gente, que además con todo esto que ha pasado se ha retrasado y están aquí un poco ahora pegando el apretón final? ¿Cómo recuerdas tú el examen de EBAU? Pues la verdad es que fue un paso, bueno, alguna asignatura me dio un susto, como historia del arte, por ejemplo, Ujú, que durante el curso tuve matrícula de honor, pero por ejemplo en ese examen tuve un 5 raspado, porque la verdad es que cayeron cosas que no llegamos a dar, cosas ujú, más contemporáneas y era complicado. ujú. Pero el resto más o menos bien, o sea, porque elegías un poco más o menos lo que querías en las asignaturas que no eran obligatorias, Ujú. pero incluso en las obligatorias también lo recuerdo como algo más o menos que como ya lo habíamos estado estudiando todo el año, o sea, porque casi cada semana hacíamos un examen de preparación, pues fue un poco sencillo. Bueno, mira qué bien. O sea, me alegro de que puedas insuflar un poco de ánimo a la gente que esté así como más nerviosa estos días. Es verdad que también lo comentaba alguien, no recuerdo quién ahora mismo en las experiencias anteriores, pero decía esto, ¿no? Que al final es verdad que vas con muchos nervios, ¿no? Porque es así, vas con nervios, pero bueno, que si en el fondo has llevado bien segundo de bachillerato, se saca. O sea, que te puedes pegar algún susto con alguna asignatura, ¿no? Como es tu caso, porque te puede entrar algo que hayáis tocado un poco por encima, pero bueno, siempre lo salvas, o sea, que sacaste un 5 tampoco es una nota malísima. O sea, que... ¿Tuviste que reclamar alguna nota? No, No, en tu caso no. Ujú. en principio me daba la nota más o menos, era bastante buena, entonces no No iba te a hizo hacer más. falta. Vale, perfecto. Vale, pues pasamos la EBAU y nos vamos al grado. Entonces, empezaste a hacer la autónoma el grado de Derecho, pero no lo terminaste. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues había algunas asignaturas y sobre todo algunos profesores que veía que era imposible razonar con ellos a la hora de tipo de exámenes o tipo de trabajos que mandaba, porque algunos trabajos tenían una carga muy grande y además no te daban pautas, no te daban ayudas, te decían que siempre acudieras al manual, eran manuales de más de 1000 páginas y pues ahí más o menos te tenías que buscar la vida. Entonces te veías como un poco solo ante eso. Ujú. Y claro, hay algunas asignaturas como Derecho Romano que son difíciles de interpretar si no tienes antes unas pautas. Ajá. Y no sé, como hay profesores que siempre suelen, en vez de dar apuntes directamente, utilizan el libro, pues es complicado. Ya. Y pues al final vi que o sea, no me llamaba la atención. Ya, o sea que Como al final era como una mezcla de todo, ¿no? El hecho de que no te gustase, ¿no? La metodología de enseñanza, como te lo estaban dando, y aparte sí, que, claro, que tú veías, ¿no? Que no había manera ahí de poder sacarlo sin más apoyo. Y no te cuadro del todo. Y dentro de que no te gustase derecho, o sea, quiero decir que a priori no era tu elección, que lo escogiste un poquito porque, bueno, la gente te comentó que podías tener más salidas y tal. ¿Qué es lo que a ti te tiraba? Quiero decir, ¿qué es lo que decías? Bueno, pues a mí esto del derecho me puede molar
me puedo dedicar luego a esto. ¿Qué idea tenías tú formada en la cabeza de hacer derecho? Pues sobre todo que tenía salidas. O sea, no era tan vocacional como que pues tenía salidas, Ujú. pero claro, luego también entrando en derecho también ves que necesitas un máster habilitante, entonces ya no son 4 años, sino que es otro año más, al menos. Y digo, no sé yo si voy a aguantar tanto tiempo. Ya, porque no te estaba ¿No? gustando nada, no te estaba gustando nada. Y cuando empezaste, ¿tú dónde te imaginabas trabajando cuando terminabas derecho? Pues o en un buffet Ujú. o, por ejemplo, como abogado de oficio. Ajá. O sea, que era algo que ya te habías hecho ahí como una imagen, ¿no? De dónde podías currar. Y cuéntanos esto, o sea, que aunque no podemos hablar mucho más de derecho, porque como decimos, no lo terminaste, que vamos ahora a tu siguiente grado, al que estás haciendo ahora, pero cuéntanos un poquito esto, que es interesante. O sea, que tú nada más entrar ya, claro, viste, te contaron, te explicaron que no vale solamente con hacer el grado de derecho, hay que hacer luego un máster, ¿no? ¿Cómo es esto? Un máster habilitante para ejercer como abogado como tal y estar inscrito en el colegio de abogados. Ujú. O sea, porque es como una profesión que tiene tiene su propia organización y pues al final también dependes de esa organización. Ujú. O sea que para ejercer de abogado, digamos, tienes que estar inscrito en el colegio de abogados y para poder hacer todo eso tienes que hacer el máster que habilita, ¿no? Sí, Ujú. Que esto volvemos un poco también a lo que hemos dicho en otras ocasiones, que es como un poco el profesorado, ¿no? Que tiene que hacer el máster, sí, que al final también tiene que hacer el máster del profesor, bueno, sí. para habilitar. Eh, o sea, que no es solamente derecho, sino que hay muchos grados. Esto, ojito a la gente que no pasa nada. O sea, Jonathan en este caso dijo, yo paso, ya no me interesa, pero bueno, que no desanime a nadie, pero que tengáis en cuenta que muchas veces, ¿verdad? Un grado no son solamente 4 años, por eso siempre pregunto, sino que hay veces que es necesario para poder luego ejercer esa profesión el realizar un máster. O sea que gracias por contárnoslo. Entonces, en tu caso decidiste, mira, lo voy a dejar porque no me mola nada. ¿Y dónde Mm. fuiste? ¿Qué hiciste? Pues estuve mirando grados hasta que pues prácticamente el último día, o sea, yo pensaba pues, hacer magisterio hasta que el último día pues vi que existía un grado llamado en Relaciones Internacionales, Ujú, que bueno, estaba un poco más lejos, pero tenía asignaturas que yo ya había hecho ese año, ujú. como por ejemplo Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, y otra más, eran 3 asignaturas que podía, ¿cómo se dice? Como equivalentes, Convalidar, te la convalidaron. convalidar. Ujú. Sí, y la verdad que eso me ayudó mucho porque me quitó como como un cuatrimestre entero para Ujú. poder realizarlo. Ajá, vale. O sea que fue una decisión así como de último momento, ¿no? De estoy viendo, Sí, estoy viendo, estoy viendo y me encuentro con relaciones internacionales. ¿Y qué te moló de relaciones internacionales? pues a mí como siempre me había gustado temas de geografía y la verdad es que soy un poco friki de países, banderas y tal, ¿Ah, sí? Ajá. pues entre eso y que podía convalidar no lo pensé, o sea, nada más verlo dije, tiene que ser este grado y aunque esté un poco más lejos porque se estudia en Pozuelo de Alarcón, en Somosaguas, Ujú, ujú, y claro, ir desde el Molar o San Agustín de Guadix hasta allí, pues es bastante, ujú. pero igualmente accedí a ello. Sí, es verdad que tienes un poco de camino, pero bueno, sí que imagino que irás en autobús, ¿no? Entonces Sí, es al un poco principio, rollo. Al principio ibas en sí, bus. al principio iba en autobús, en transporte público, pero eran 2 horas y media en ir, otras 2 horas y media en venir, entonces era un poco Ujú. paliza. Y luego ya empecé, en el segundo, tercer año ya iba en coche y tardaba como media hora, entonces Claro, ahí era mucho más claro. fácil. Sí, no es nada, en coche es verdad que no es nada, pero hay que hacer muchos transbordos de autobús, metro, para llegar hasta Somosaguas. Es verdad yo conozco mucha gente que ha estudiado en Somosaguas. Bueno, yo estudié prácticamente al lado, no te creas, pero es verdad que en autobús, viviendo donde vivimos, se hace un poquito pesado. Perfecto, o sea que relaciones internacionales,
porque mezclaba así un poquito, ¿no? Decías, tengo un poquito de geografía, tengo temas de derecho. ¿Y qué se estudia en relaciones internacionales? Pues al principio la verdad es que las asignaturas son muy transversales, o Ujú, sea, tienes desde economía hasta cooperación, sociología, incluso procesos psicosociales, que también ujú, antes vienen bien, y está al principio incluso bueno, políticas públicas. Es verdad que los primeros años no entras muy en materia en temas meramente internacionales, porque, por ejemplo, políticas públicas pues se centra en política en general, ¿no? Como un ujú, Estado, pues las políticas que tiene un Estado, etcétera, cómo se organizan. Sociología, pues un poco igual, ¿no? ujú. No se meten directamente en estados o en sociedades contemporáneas como tal, pero sí que poco a poco ya hay más asignaturas a partir del tercer año, sobre todo, que ya es todo temas internacionales. Ajá. O sea, que es como una introducción, ¿no? Primeros años así más de introductorios y luego ya te metes en temas internacionales. Y, ¿Y temas internacionales en qué sentido? ¿Más en el sentido legal? ¿Más en el sentido cooperativo? ¿Más comunitario? ¿Cómo se enfoca? Pues la verdad es que hay todo tipo de asignaturas. Hay cooperación al desarrollo, hay derecho internacional público, derechos humanos, derecho europeo, derecho Ujú, social europeo, organizaciones internacionales y luego en el último año, que es en el que estoy ahora, puedes elegir entre un montón de áreas, pues Asia, Magreb o ajá. Oriente Medio, América Latina. Qué interesante. O sea, te centras como en un territorio, ¿no? Sí, puedes elegir las asignaturas que quieras y puedes elegir todos los continentes y más o menos son las relaciones internacionales en esas áreas. Claro, porque entiendo que, claro, para cada territorio cambian un montón las leyes y todo, y qué bien, qué interesante. Em, ¿Y sales con algún tipo de, cuando ya eliges digamos, te centras, ¿no? En cuarto, que estás tu último año y te centras en ese ámbito, o en el ámbito que sea, me refiero, ¿sales con algún tipo de mención o de especialidad o algo dentro de postgrado en relaciones internacionales con especialización en o no? No, en No, principio no. en Sí que es principio no. cierto que hay doble grado, que es en relaciones internacionales y economía o relaciones internacionales y cooperación al desarrollo, pero ese Ajá. es un doble grado y pues ahí sí es como que estás especializado en esos temas. Claro, ujú, En principio en relaciones internacionales es solo eso. solo eso. Y cuando terminas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué salidas hay? ¿Es más o menos obligatorio para poder salir al mercado laboral y competir? Me refiero, y poder encontrar un hueco más que competir, que no, esa palabra tampoco es muy acertada, pero para poder salir y a trabajar formado, ¿necesitarías hacer un máster o crees que con el grado es suficiente? Con el grado puede ser suficiente, pero la mayoría de personas suelen hacer un máster o cursos. Ajá, Por ejemplo, el año pasado terminó una compañera el grado y se puso a hacer unos cursos en la escuela diplomática sobre Unión Europea y pues en parte gracias a ello pues ahora mismo está trabajando por ejemplo en la OSCE en Viena y pues ahí pues tuvo suerte la verdad. bueno, qué bien. O sea, que sí que es interesante a lo mejor el ponerse a hacer alguna formación, que a lo mejor no tiene que ser un máster, Sí, pero sí alguna formación, pero más que nada porque quizá también entablas contactos, ¿no? Que la sí, gente siempre está bien el no decir, bueno, aquí me quedo, sino el poder seguir formándote para tener contactos, que esto es interesante. Que se nos olvida que a veces, que a día de hoy, a pesar de las redes sociales, a pesar de la vida online que tenemos en cuanto a búsqueda de empleo y a todo, sigue siendo importante el tener relaciones personales, ¿no? Y contactos, porque bueno, no sabemos cómo le surgió el trabajo a tu amiga, pero probablemente al estar en el curso, ¿no? Conocería a alguien, la sí. recomendaría o algo así, o se enteró incluso de que existía ese puesto de trabajo, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad es que sobre todo en este grado tener contactos es fundamental e incluso establecer los contactos con tus propios compañeros de cara al futuro
creo que también puede ser fundamental, Ujú. porque es verdad que, por ejemplo, esta compañera fue gracias precisamente a ese curso que pudo encontrar ese trabajo porque ahí estableció contacto con gente que trabajaba en esa organización. Claro, o sea, claro, fíjate, pues qué bien, qué guay que nos lo menciones, porque es verdad que esto en el resto de experiencias no ha salido y yo creo que es interesante el recordar esto, ¿no? Que yo siempre digo que los trabajos, bueno, yo y muchísima gente, los trabajos no vienen a la puerta a buscarte, siempre hay que salir a buscarlos y buscar no significa solamente eso, el echar un currículum, el meterte en una web de empleo ni nada, sino bueno, el ir haciéndose un hueco en ese mundo y si ese mundo, ¿verdad? Es a través de un curso, pues un curso. Si es a través de una, yo qué sé, de una conferencia, o sea, lo que sea, pero relacionarte un poco y meter la cabeza en ese mundillo, ¿verdad? Para poder relacionarte. Y más, claro, en tu caso, ¿no? Relaciones internacionales lo ves como súper claro. ¿Y en qué, Sí. dónde se puede trabajar? Así, yo imagino que en muchos sitios, pero así que nos hagas como un pequeño, una visión global de dónde se podría currar con relaciones internacionales. Pues lo bueno, o sea, con el grado como tal, salidas hay pocas, pero sí que es verdad que si puedes elegir un montón de caminos y dentro de esos caminos sí que hay salidas laborales. Puedes, por ejemplo, meterte en temas de comercio internacional y en comercio internacional hay mucho trabajo de logística, desde pues, trabajar para compañías, incluso para gobiernos, ¿no? El ICEX, que es una institución que se encarga de comercio exterior, hace informes en diferentes países para empresas españolas para que puedan expandirse Ujú. y, por ejemplo, es una buena salida. También pues hay oposiciones, por ejemplo, en Unión Europea, incluso en instituciones aquí en España, ¿no? En instituciones autonómicas, Ujú. locales. También, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene un apartado para temas, o sea, para exterior, por ejemplo, Sí. hermanamientos, etcétera. Ajá. Y también puede ser otra opción. Derechos humanos, por ejemplo, también hay bastante, por ejemplo, ONGs, temas de estos. Ujú. Eh, incluso, pues, economía, aunque no damos mucho número, pero sí que, por ejemplo, temas presupuestarios, comparación entre países, también hay. Las propias organizaciones internacionales a las que también se puede intentar ir. O, por ejemplo, algo que me está llamando a mí la atención últimamente, que nunca me ha llamado la atención, es el tema de seguridad. Ujú. Seguridad internacional, por ejemplo, pues hay máster, por ejemplo, sobre seguridad y logística, prevención de terrorismo, etcétera. Y Interesante. pues también es otra opción. Sí, no, o sea que el abanico es amplio, ¿eh? Para poder Sí, luego, jolín, dedicarse. O sea, que es verdad que te puedes ir tanto a administraciones públicas además a diferentes niveles, ¿no? sí, Locales, como tú dices, el Ayuntamiento de Madrid, más autonómicos, nacionales, pero incluso a nivel europeo. O sea sí, y luego eso en empresas o incluso en organizaciones, ¿no? Del tercer sector. O sea, que sí. qué interesante, qué bien, o sea, que hay un montón de cosas. O sea, que eso es lo que te tira a ti ahora, ¿no? Tú ya tienes un poco claro por dónde quieres tirar. Sí, sí. La mayoría de mis compañeros al principio lo que querían hacer era entrar en el cuerpo diplomático, que es porque en principio este grado era el antiguo grado sobre diplomacia. Entonces, la mayoría de gente quería entrar en el cuerpo diplomático, pero es Ujú. muy difícil porque son oposiciones muy duras. Ya. Tienes que saber muchísimos idiomas, o sea, no te vale solo con inglés y francés, tienes que saber un tercer idioma, puede ser, por Ajá. ejemplo, el ruso o incluso el polaco. Y las oposiciones son muy duras y además tienen esa fama de que pues suele entrar gente según apellidos. O sea, Ya, hijos de tal. ya, que hay como mucho, ya, ya. Sí, pero Lo hay tengo pocas claro, ¿no? plazas. Eso es algo que se tiene claro, ¿no? Sí, Se sabe, es como esas cosas que no se dicen, pero se sabe, ¿no? Que hay mucha relación personal, ya. claro.
Ujú. Además es que hay muy pocas plazas al año, entonces pues es complicado. Es complicadete. Vale, bueno, pues es genial esta experiencia porque igual yo creo que relaciones internacionales no es, nos pasaba el otro día con Lucía, no es de esos grados que conozcas a mucha gente joven que diga, pues yo tiré por relaciones internacionales, derecho sí, es verdad que a lo mejor puede ser de las más demandadas, pero relaciones internacionales es una cosa como muy particular y que muy poquita gente conoce. No sé si tú quieres añadir algo. Mm, No, en principio no. Yo lo único que quiero decir es que me mola mucho haber hablado con Jonathan y que espero que lo vea mucha gente el vídeo por esto, ¿no? Por esto primero que has contado, de muchas veces por circunstancias personales no podemos continuar con los estudios, por lo que sea, o incluso tenemos un mal año y a veces, ¿no? Como que se nos cae la casa encima y decimos, "Buf, ya no voy a poder seguir", y tu caso yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que sí es posible, de que aunque tengamos un mal año o tengamos un año que por lo que sea haya que parar, que luego se puede retomar y que trabajando se consigue. O sea, que tú ya estás terminando. ya he terminado, estoy a la espera de las notas finales, entonces Uh-huh. ya tengo todo terminado. Por eso, o sea, que yo creo que es un claro ejemplo, eres un claro ejemplo de, pues de eso, de que es posible y de que muchas veces nos encontramos como obstáculos, ¿no? Pero que se pueden superar y que eso es, que todo es posible. Así que te lo agradezco un montón. Si alguien tiene alguna duda, porque es eso, porque es un grado como muy específico, ¿no? El de relaciones internacionales. Entonces, que si alguien tiene alguna duda concreta, nos la puede hacer llegar a nosotros, a Juventud, a la Oficina de Información Juvenil, y que después nosotros podemos ponernos en contacto otra vez con Jonathan y hacerle preguntas concretas si hay algo, pues eso, como muy específico que por si a alguien le interesa o de repente le ha surgido la curiosidad, que puede ser que alguien de repente diga, se nos olvida decir, las relaciones internacionales, ¿dónde lo estás haciendo? Es la Complutense. La Complutense, sí. Somos Aguas, pero no lo hemos dicho. Es la Universidad Complutense de Madrid, donde lo estás haciendo, o sea que también en una universidad pública. Y, y es eso, que cualquier duda concreta, así como para afinar, nos la puede hacer llegar. Y nada más, Jonathan, te agradecemos un montón que hayas venido a contarnos esto y de verdad que enhorabuena por toda tu trayectoria académica, que es eso, que según nos has contado no ha sido tampoco sencilla, pero que has podido con ello. Así que eso, enhorabuena y nada, que pases un feliz verano dentro de lo posible, porque bueno, has currado un montón, entonces imagino que tendrás ganas de disfrutarlo, Sí, ¿sí, verdad? Así que nada, cualquier cosa, pues ya seguimos en contacto, ¿vale? vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Adiós. Buenos días. Adiós.